Vamos a comenzar nuestra predicación. Terminamos el libro de Hechos, donde en Hechos aprendimos la historia de la iglesia, cómo la iglesia se fundó y cómo creció, y cómo a través de hombres comunes y corrientes como cada uno de los que estamos acá, llegó a los confines del mundo conocido en ese tiempo. Llegó hasta Roma, y la última predicación César nos deja con el apóstol encarcelado, pero con una iglesia que crecía y crecía y crecía. Creció tanto que nosotros somos fruto de aquella iglesia que se fundó en Hechos 1:8, de esa iglesia donde iban a ser testigos de Jesucristo. Y el Señor nos ha puesto primero a hablar de iglesia y ahora nos va a poner a hablar de Cristo, que es la piedra fundamental de nuestra creencia. Entonces les invito a que busquen Juan, que es el evangelio del cual vamos a empezar 23 capítulos, 23 predicaciones, con un solo propósito: poder conocer al Hijo de Dios, poder conocer al Cristo vivo, poder conocer a este Dios maravilloso que decidió hacerse en forma de hombre para venir a habitar entre nosotros y poder darnos la salvación y poder librarnos de nuestros pecados. Nuestra predicación de hoy es Juan 1 al 14. Vamos a hablar del hombre divino o de Jesucristo. Y vamos a entender varias verdades sobre el Hijo de Dios. Permítanme les hago una introducción pequeña de Juan. Esto lo escribió Juan el apóstol, un apóstol que estuvo con el Señor Jesús 3 años, un apóstol que es muy curioso Juan, porque nosotros evangelio lo nombran 20 veces, pero Juan nunca utiliza su nombre para nombrarse dentro de su evangelio. Y él usa un nombre muy particular, que es el discípulo a quien Jesús amaba. Y pues sería fácil, ¿no? Si yo les dijera a ustedes cómo prefieren llamarse, Alejandro o el discípulo que Jesús amaba, pues yo me pongo el discípulo que Jesús amaba. Y esto hizo Juan. A Juan lo identificamos como el discípulo a quien Jesús amaba. Dentro del evangelio no se nos dice quién es el autor. A través de la historia de la iglesia se concluye que el autor es Juan. Miremos un poquitico la vida de Juan. Juan es un hombre que vive impresionado del amor de Cristo. Por eso él utiliza 80 veces la palabra amor en sus escritos. Juan es un hombre que vivía asombrado de cómo el Dios vivo lo podría amar a él. Y al final de la última cena, él es el que se ve recostado en el hombro de Jesús o en el pecho de Jesús. Vemos a Juan, que era hijo de Zebedeo, que tenía un negocio de pesca. O sea, Juan no era de una familia humilde. Y tenía a su hermano que se llamaba Santiago, y los empleados de Zebedeo eran Pedro y Andrés. Y ellos estaban pescando y eran discípulos de Juan el Bautista y decidieron de un momento a otro seguir a Jesús. La mamá se llamaba Salomé, y por Juan 19:25 podría ser hermana de María. Ahí les dejo esa tarea para que crucen ahí las referencias cruzadas de Marcos y de Lucas y deducimos que era la hermana de María. O sea, era una familia que se conocía muy bien, Jesús con su primo y María con su hermano. Entonces ellos crecieron en un ambiente donde eran muy llaves, podría decir, porque crecieron casi el uno con el otro. Juan comienza siendo un hombre radical, un hombre severo. Recordemos a Juan recién comenzó el ministerio con Jesús. Cuando no querían dejarlo entrar a una aldea samaritana, Juan dijo que llueva fuego del cielo y que los acabe a todos. Juan quería la preeminencia porque un día manda a la mamá a decirle: mamá, vaya y dígale al Señor Jesús que yo quiero estar a la derecha y que mi hermano esté a la izquierda. O sea, ya teníamos nahuetas en esa época. Hombres que no son capaces de ir a hablar, sino van y ponen a la mamá para que dé la cara por ellos. Vemos a Juan siendo un hombre sectario, porque cuando algunos estaban profesando el nombre de Cristo y haciendo cosas milagrosas, él dice: Señor, les dijimos que no hicieran esto porque no andan con nosotros. Pero después de ser templado por el Señor, de vivir con Jesús 3 años y 40 días de repaso cuando el Señor resucita y les da el repaso de 40 días, Juan realmente queda templado y Juan cambia. Porque Juan se vuelve en el apóstol de la fe, del amor y de la verdad. Para los que son curiosos,
le llaman el apóstol del amor porque la usa 80 veces en sus escritos. Le dicen el apóstol de la verdad porque la usa 45 veces en sus escritos. Le dicen, y Juan usa 100 veces la palabra creer, que es tener fe. La usa 100 veces en sus escritos. Entonces, uniendo esto, le voy a robar una frase de un libro. Juan quiere que creamos la verdad para poder entrar en una relación de amor con el Señor. Ese es el propósito de Juan, que creamos la verdad para poder entrar en una relación de amor con Cristo, porque solamente la verdad nos hará libres. Entonces, ya entendiendo a este hombre, que fue el que escribió este evangelio, vamos a hablar del evangelio un poco. Para muchos teólogos y para muchas personas, Juan es llamado el lugar santo de la Biblia, porque allí se nos describe al Hijo de Dios. Y si quisiera un capítulo para el lugar santísimo, sería Juan 17, donde el Señor ora por sus discípulos y donde el Señor da cuentas de la obra que ha hecho en la tierra. Juan no le interesan las obras terrenales de Cristo, no nos habla de su nacimiento, no nos habla de su niñez, no nos habla de parábolas, porque las parábolas son cosas terrenales. Juan no nos cuenta la agonía del monte Getsemaní, Juan no nos cuenta muchas cosas que encontramos en los otros 3 evangelios. ¿Pero por qué esto? Porque Juan solamente le interesa hablar de este Dios que vino y se hizo hombre. Eso es lo que a Juan le interesa. A Juan no le interesa hablar del hombre Jesús. Para eso están los otros evangelios. ¿Quieren conocer a Jesús como el Mesías? Lean Mateo. ¿Quieren conocer a Jesús como el hombre? Lean Lucas. ¿Quieren conocer a Jesús como el siervo? Pues lean Marcos. Y ahí encontramos historias terrenales de Jesús, de dónde provenía, quién era, qué hacía, dormía, comía. Pero a Juan no le interesan estas cosas. Juan simplemente tiene un propósito en su evangelio. Juan quiere que entendamos cómo el Dios eterno, el Dios mismo, el Dios que hizo todas las cosas se vuelve humano. El creador de todo viene y habita entre nosotros con un solo propósito: para que pueda salvar a los pecadores de su pecado, del juicio y del infierno. Ese es el mensaje de Juan en todo su evangelio, que el Dios eterno, infinito, trascendente, que todo lo conoce, todopoderoso, que es incambiable, que es eterno, ese Dios verdadero y vivo, quien es al mismo tiempo un Dios y sin embargo 3 personas, se ha vuelto hombre. Ese es el cimiento de nuestra fe cristiana. Si no creemos que Dios mismo vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros, si no creemos su obra en la cruz, pues definitivamente estamos equivocados y nuestra fe no es cierta, porque pues ese es el cimiento del cristianismo, creer que Cristo está vivo, no que es un fantasma, no que es una aparición, no que es un ángel, no, Jesús está vivo, y cuando lo veamos lo vamos a ver con el mismo cuerpo con el que Él ascendió. ¿Se acuerdan de Hechos? Donde los discípulos dicen: ay Señor, se lo están llevando, y los ángeles dicen: ¿por qué se asombran? Este mismo Jesús que están viendo que se está yendo, va a venir a ustedes nuevamente. El mismo Jesús con el mismo cuerpo, con las mismas heridas, y vamos a poder ver la herida en su costado y las manos laceradas. Entonces Juan comienza su evangelio defendiendo y mostrándonos quién es Cristo. Entonces Juan nos da una perspectiva de Jesús, una historia celestial. Como ya dije, Juan no nos habla de la agonía, ni la asunción, ni el sermón del monte. Juan nos cuenta 20 días de la vida de Jesús en estos 23 capítulos. Y él toma 8 milagros particulares para ir demostrando con cada milagro que Jesús es Dios. Solo 6 milagros se encuentran en este evangelio y son exclusivos de este evangelio. Solo se repiten 2. Ya les dejo de tarea para que averigüen cuáles son. Solo 2 se repiten. Y Juan lo hace con el propósito de ahondar un poco más y demostrarle a los fariseos que Jesús realmente es Dios. Entonces vemos un evangelio precioso, un evangelio maravilloso, un evangelio donde vamos a ver este Jesús celestial, y con cada milagro, con cada capítulo que les vayamos enseñando a ustedes, debemos tener certeza en nuestro corazón de que realmente sabemos quién es Cristo y sabemos qué fue lo que hizo. Juan tiene un propósito en su evangelio. Por favor, todos vayamos a Juan 20:31 para que lo subrayen. Y así como hicimos un versículo particular para la predicación de Hechos, que fue este va a ser nuestro versículo para Juan. Juan tiene 2 propósitos.
el de salvación y el de evangelización. Entonces dice Juan 20:31 para que no se les olvide, pero estas se han escrito, o sea, todas las cosas que Juan escribió, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que Juan quiere. Que creamos todas las cosas que Juan escribe, para que creyendo en ellas, veamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente, y para que creyendo tengamos vida eterna. Ese es el Evangelio y ese es el versículo que Juan quiere que aprendamos. Y es el objetivo, el propósito o a donde Juan nos quiere llevar. Y esperamos que nosotros aquí, después de haber hecho 23 predicaciones, a los que no han creído, podamos mostrarles a este Cristo que los quiere salvar, a este Dios que vino por morir por cada uno de ustedes, y a los que hemos creído, que podamos tener una certeza más profunda y podamos conocer más profundamente a este Dios. Eso es lo que queremos con esta predicación. Entonces, después de haberles dado el contexto del autor del libro y el propósito que Juan tiene, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Entonces, por favor, lo vamos a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan comienza su evangelio defendiendo la deidad de Cristo, porque en las religiones del mundo lo que siempre está en juego es la deidad de Cristo. Muchos dicen que era Dios, pero no era hombre. Otros dicen que era un hombre y que se le metió el Espíritu de Dios. Otros dicen que era 50% hombre y 50% Dios. Pero Juan quiere enseñarnos que era Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre. Por eso él comienza defendiendo la deidad de Cristo. Entonces, por favor, vamos al versículo 1, porque Juan quiere que entendamos que Jesús es uno solo. Necesitamos entender en nuestro corazón que no es el Jesús del catolicismo, no es el Jesús colgado en la cruz, no es el Jesús que da pesar, no es el Jesús del mormonismo, que es yo nunca entendí esta frase, pero se la voy a decir si alguien me la puede explicar. Un espíritu creado, hermano entre Adán y Lucifer. Esa es la definición que tienen los mormones de Jesucristo. Un espíritu creado, hermano entre Adán y Lucifer. Esto es lo que ellos piensan de Jesús. Los testigos de Jehová piensan que Jesús es un ser creado que está por debajo de Dios mismo. Pero nosotros hoy vamos a salir convencidos de acá que Jesús es Dios. Amén. ¿Listo, mis hermanos? Amén. ¿Y cómo lo vamos a empezar a hacer? Pues la misma Biblia nos va a mostrar estas tres verdades maravillosas. Entonces vamos primero a definir la palabra verbo. Ustedes ven que ahí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces vamos a ver qué es la palabra verbo. La palabra verbo es la palabra logos, en griego. ¿Y esta palabra qué es? Para los griegos, quiero que pongan cuidado en esto, porque sobre esto vamos a basar toda la predicación. La palabra verbo, o la palabra logos, para los griegos, recordemos que en ese tiempo habían griegos, habían judíos. Para los griegos, era esa fuerza que hizo todo el universo. Era esa fuerza irracional, esa fuerza incontenible, esa fuerza que creó todo. Eso pensaban los griegos. Ellos nunca pensaban en evolución. Ellos creían que había una fuerza, que algo creó todo esto. Ellos no podían ver el universo y cómo funcionaba y no poder creer que había alguien que lo hubiera hecho. Entonces Juan les dice, oigan griegos, eso que ustedes llaman fuerza,
lo que hoy en día es las personas que abrazan árboles, que sienten que hay una fuerza que se llama naturaleza, una fuerza madre, una madre que se llama naturaleza, no sé cómo es que le dicen. ¿El qué? Sí, la energía vital que está en el mundo. Los griegos le llamaban logos, hoy en día le llamamos madre naturaleza, madre tierra, Pachamama, le ponen muchos nombres. Entonces Juan les dice, oigan, eso que ustedes llaman fuerza, eso que ustedes creen que no es algo, se llama Cristo. Y para los judíos, esta palabra logos era la palabra de Dios. Eso nos queda más fácil, ¿cierto? Ayer enseñábamos Génesis. ¿Qué dijo Dios al principio? Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Entonces un judío entendía que cada vez que se usaba la palabra logos, que era Dios creando. Era el Dios que se revelaba. Era la manera que Dios llegó a sus profetas. ¿Cómo le hablaba Dios a los profetas? Así, a través del logos, de esa palabra que les llegaba al corazón de ellos. Entonces los judíos entendían claramente que era esto, y sabían, y por eso querían apedrear a Jesús, porque ellos sabían que se hacía igual a Dios, al decir que Él era el Hijo de Dios. ¿Listo, mis hermanos? ¿Entendemos qué es la palabra verbo? Entonces Juan les dice, oigan, esa palabra de Dios viene en la persona de Jesucristo. Y en Hebreos 1.1 dice, Dios, por favor, ponme Hebreos 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el siguiente, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, después de haberle hablado a las personas, haberse revelado de a poquitos, haberle dicho a un profeta, oiga, va a venir el Mesías, a otro, oiga, va a entrar montado en un burro, a otro, oiga, mire, van a ser de una virgen, al otro le dijo, oiga, mire, él va a ser el príncipe, a otro le dijo, uy, van a descansar su poder, a otro le dijo, la tierra va a volver como cuando era antes de la creación, y así, Dios se reveló de muchas maneras, y ahora se ha revelado completamente en Jesús. ¿Quieren conocer a Dios? Conozcan a Jesús. ¿Quieren saber Dios qué quiere para sus vidas? Miren a Jesús. ¿Quieren tener una vida santa? Obedezcan a Jesús. Es así de sencillo, mis hermanos. Dios ya se reveló completamente a través de su Hijo. Ya no esperamos ninguna otra revelación. Yo no espero que me caiga una revelación del cielo que me diga algo nuevo. Ni ninguna persona de estas que dice eso los está engañando. Dios ya se reveló a través de Cristo. Es su máxima revelación. No debemos esperar ninguna otra revelación. Entonces, entendiendo esto, en los primeros 2 versículos Juan nos da algo maravilloso y algo poderoso. Nos dice 3 cosas. Y no quiero que pensemos tanto en las palabras técnicas que les voy a dar, sino bien pensemos en lo que significan. En esos 2 versículos encontramos que el verbo era coexistente, autoexistente y preexistente. Los vamos a hablar rápidamente para que no se me confundan. Esperen, tomo un poquitico de agua que ayer los niños me dejaron sin voz y sin mucha fuerza. Entonces, Juan nos muestra la preexistencia, la coexistencia y la autoexistencia del verbo. ¿Que el verbo quién es? Jesús. Acuérdense que el verbo es Jesús. Juan dice, oiga, Jesús es el verbo. Entonces vamos al versículo 1. En el principio era el verbo. ¿Y cuál principio se imaginan ustedes? ¿Pero cuál principio? Si Dios es eterno, ¿será que hay un principio de Dios? No, ¿cierto? Es el mismo principio que hablábamos ayer, el principio de Génesis. Entonces Juan nos está diciendo, en el principio era el verbo. ¿A cuál principio se refiere? Al mismo principio de Génesis. Cuando empezó a crear lo que conocemos nosotros, cuando Dios decidió crear el tiempo, cuando Dios decidió crear las eras, porque Dios creó la luna y las estrellas para darnos tiempo. Dios creó el tiempo en Génesis. Entonces Él nos dice, oigan, en el principio, cuando Dios abrió su boca para crear los peces del mar, las aves del cielo, esta maravillosa creación que podemos ver, Jesús ya estaba. Eso es lo que nos quiere decir ese versículo. O sea que si Él ya estaba, Dios no lo pudo haber creado, ¿cierto? ¿Cierto? O sea que Él ya existía antes. O sea que concluimos que Jesús es eterno, como Dios es eterno.
Es preexistente, o sea, ya existía antes de que la creación fuera. ¿Claros? ¿Listo? Vamos con la segunda palabra, coexistente. Entonces él dice, y el verbo era con Dios. Subrayen ahí en su Biblia. Era con Dios. ¿Qué significa esto? Como muchas religiones dicen que Dios es un Dios que se manifiesta en personalidades, de que Dios a ratos se hace Espíritu Santo, de que Dios a ratos se hace Jesús, de que Dios a ratos se hace el Padre. No, hermanos. Esto nos está diciendo que era con Dios. O sea que Él ya estaba. Y para que les quede más claro, ese verbo que usa Juan ahí, es un verbo que significa dos personas viéndose a la cara. O sea que se hablaba el Padre con el Hijo. O sea, ahí podemos entender un poco de la Trinidad. Que no es la misma persona manifestándose en personalidades diferentes, no, son personas diferentes, porque se estaban hablando, por eso dice con Dios. En Génesis encontramos al Espíritu Santo que en la faz de las aguas creando, ¿cierto? Y si unimos eso con esto, nos da la Trinidad en la creación. Porque en Génesis vemos al Espíritu Santo, Dios diciendo, el Espíritu Santo haciendo, y aquí vemos a Cristo hablando con su Padre. Eso es coexistencia. O sea que ahí entendemos un poco de la Trinidad que nos cuesta tanto entender. Jesús, el Eterno, estaba con su Padre. Y lo podemos comprobar en el bautismo de Jesús, porque ahí vemos a las tres personas diferentes. O sea, no fue que en un momentico el Señor se hizo el Hijo y bajó el Espíritu Santo y al mismo tiempo el Padre habló, no. Todo sucedió en un momento. Eso nos da a indicar que eran tres personas diferentes. ¿Listo? Tercera palabra, autoexistencia. Y el verbo era Dios. ¿Qué significa que el verbo era Dios? Era Dios. Eso quiere decir que el verbo era igual a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a Jesús nadie lo creó. Él ya existía por sí mismo. Porque muchas personas preguntan, ¿quién hizo a Dios? ¿Y qué respondemos? Nadie, ¿cierto? Y muchas personas se pegan de eso para tratar de patear la fe que tenemos. Pero Dios es autoexistente. A Dios nadie lo hizo. A Dios no tiene principio ni fin. A Dios nadie lo creó, ni a sí mismo a su Hijo, ni a sí mismo a su Espíritu Santo. Y al decir que el verbo era Dios, está diciendo que es igual de poderoso, igual de magnífico, igual de grande. Y Colosenses 2:9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Juan 17 también encontramos cómo él es el Todopoderoso. Porque ¿qué hizo Jesús cuando estuvo acá? Que no haya hecho Dios. Ayer vimos, Dios creó, dijo, hágase los hombres. Y el hombre nació. ¿Y Jesús qué hizo cuando estuvo acá? Jesús dijo, que le salga la pierna a este cojo. Y le salió, Dios creó. Dijo, levántese este muerto. Y Jesús pudo levantar muertos, o sea, él creó la vida nuevamente a las personas que no la tenían. Entonces tenemos un Jesús creador que es igual al Dios de Génesis 1. Entonces, mis hermanos, no quiero aburrirlos más con esto, pero creo que me quedó claro, y con esto probamos la deidad de Cristo. Probamos que el verbo, que Jesús es eterno, que a él nadie lo hizo como dicen muchos, que él no lo creó Jesucristo, no lo creó Dios, que él no es un ángel inferior, que no es el hermano de Satanás, ni mucho menos de Adán, ni nada de estas cosas que mucha gente cree. ¿Listo? Y que Dios no es un Dios de manifestaciones, ¿sí? Esa es una mala explicación, no es un Dios que se manifiesta en diferentes personalidades. Son tres personas en un solo Dios. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar para entender también Juan qué nos quiere mostrar sobre Jesús. Versículo 2, este era el principio con Dios, lo mismo, está ratificando lo que habíamos visto, que en el principio de Génesis ya estaba Jesús. Versículo 3 y 4, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué entendemos acá? Esto es muy difícil de explicar. Pero entendemos que Jesús creó todas las cosas, ¿cierto? Pero nos preguntamos, entonces ¿Dios qué hizo en la creación? O entonces el Espíritu Santo ¿qué hizo en la creación? Para entenderlo, yo lo plasmo de esta manera. El Señor Padre pensó, lo hizo a través de su Hijo, y el Espíritu Santo fue el ejecutante
de toda la obra que vemos. Eso es lo que quiere decir esto. Que sin Él, nada de lo que fue hecho. Por favor, pon el versículo 3. Todas las cosas fueron por Él. Esa es una afirmación positiva. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Sencillo. La fuerza creadora está en Jesús, como estuvo en el Padre y como estuvo en el Hijo. Y esto nos da una razón más para entender que Jesús es eterno. Porque si Él creó todas las cosas, quiere decir que está desde el principio, ¿cierto? Y si Él creó todo, pues, ¿quién lo puede haber creado a Él? Nadie. Versículo 4. Él es la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la vida. Y esta palabra es muy particular porque hay dos formas de definir vida. Una es la palabra vivos, que es la vida física que todos tenemos. Todos tenemos vivos, todos somos vivos de una u otra manera. Todos nos levantamos, nos despertamos, nos acostamos, nos da hambre, nos da sueño. Nos da sueño, ¿cierto? Ya veo más de uno ahí como haciéndome así. Están llamando. Entonces, hermanos, esta palabra no se refiere a esa clase de vida que tiene todo el mundo. Se refiere a la vida Zoe, que es la vida espiritual, la vida eterna. Porque Jesús no vino a darnos vida física. Él quiere darte vida eterna. Él quiere ser luz en tu corazón para que puedas alcanzar la vida eterna. Eso es lo que Cristo quiere. Y ese es el propósito por el cual Él vino. Entonces ahí es muy claro cuando dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Recordemos que Jesús que dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces entendemos que Jesús es luz, o sea, Jesús es vida. Estaba escuchando una anécdota de un profesor que decía que Dios no existía, porque Dios podía hacer el mal. Entonces para un alumno le dijo, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted cree que el frío existe? ¿Qué piensan ustedes? ¿El frío existe? No, no existe. El frío como tal es una ausencia de calor. Ahí les voy contando. Y le lanza la segunda pregunta, oiga profesor, ¿usted cree que la oscuridad existe? ¿Creemos que la oscuridad existe? Ahora ya no, ¿cierto? No, pero pensemos, ¿la oscuridad existe, sí o no? Ah, es una ausencia de luz, ¿cierto? Porque usted donde prende un bombillo, ¿qué pasa? Hay luz, ¿cierto? Se va a la oscuridad. Entonces el alumno, el profesor le pregunta, ¿y para qué todas estas cosas? Él le dice, profesor, el mal no existe. Y el profesor dice, pero yo veo a la gente matándose los unos a los otros. Y el alumno le responde, no, profesor, lo que pasa es que a todo el mundo le falta la luz de Cristo en su corazón. Y seguramente si todos tuviéramos la luz de Cristo, esta vida eterna, esa cosa que nos ayuda a ser mejores personas, no nos mataríamos. No habría envidia, no habría muerte en este mundo. Entonces el mal no es porque Dios sea malo, sino porque al mundo le falta la luz de Cristo, que es la que nos da vida. ¿Listo? Y ya miren quién era ese personaje. Albert Einstein. Albert Einstein. Ojalá yo tuviera esa mente, hermano. Para los que son curiosos, eso fue en una biografía de Albert Einstein está eso. Él se defiende y defiende al Dios eterno a través de esto. ¿Listo, mis hermanos? Entonces no olvidemos que Cristo quiere traerles a sus corazones vida. Versículo 5. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Pues porque ya les expliqué, ¿no? Usted llega a un sitio y prende la luz y las tinieblas se van. Y es muy curioso porque Satanás, ¿qué quiso hacer siempre? ¿Qué quiso hacer siempre Satanás en la vida de Cristo? Matarlo, ¿cierto? Interrumpir que la cruz llegara porque esa cruz iba a dar vida. Satanás intentó matarlo a través de matar todos los niños menores de 2 años. Le puso las tentaciones, porque las tentaciones no fueron para saber si él iba a pecar, porque él es santo el que iba a pecar. Las tentaciones vinieron para ver si él no iba a la cruz y más bien llegaba a mostrarse como Mesías primero. Eso era lo que Satanás quería. Satanás no quería que la luz brillara. Entonces, por más que lo intentó, la oscuridad nunca pudo reinar porque es más maravillosa la luz de Cristo que cualquier oscuridad. ¿Estás viviendo una vida oscura? ¿Estás pasando por pecados en tu vida? Tal vez tienes un pecado oculto en tu corazón. Tal vez un pecado sin confesar.
Tal vez estás viviendo una vida completamente diferente a la que Dios quiere. No te estás sujetando a las Escrituras, estás viviendo vida de hombre. Estás diciendo, no, yo soy así y los demás de malas, perdónenme la expresión. Mis hermanos, ¿quieren salir de esa oscuridad? La respuesta está aquí. Vayan a la luz de Cristo. Dejemos de estar echando la culpa a los otros. Y que la luz de Cristo alumbre nuestros corazones. Y seguramente se va a aclarar el camino y podremos ver más fácilmente todas las cosas. Porque a veces nos ensimismamos y no miramos más allá y nos metemos en nuestros pecados y la mente se nos llena de cosas y la mente se nos llena de malos pensamientos y no avanzamos porque nos falta una luz, ese faro que es Cristo Jesús. ¿Listo, mis hermanos? Pasemos al versículo 6, por favor. Y aquí vemos algo maravilloso, como Juan, después de haber hablado del Jesús, del Hijo verdadero, de nuestro Salvador, da una vuelta completamente a su relato y nos comienza a hablar de Juan el Bautista. ¿Pero por qué hace esto? ¿No les parece un cambio muy abrupto? Después de estar proclamando al Dios vivo, decide hablar de un hombre, y no de cualquier hombre, de Juan el Bautista. Jesús dijo en Mateo 11 que era el hombre más grande que ha existido sobre la tierra. ¿Y por qué? ¿Porque anduvo en el desierto comiendo miel? No. ¿Porque se vestía con piel de camello? Tampoco. ¿Porque era más inteligente? Tal vez más bonito, no, mis hermanos. Porque él tuvo el privilegio más grande de todos, que fue anunciar al Mesías. Anunciar que ese Dios vivo iba a venir entre nosotros. Entonces vemos dando testimonio de Juan. Vamos al versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y eso nos viene a todos nosotros. Póngale bien cuidado a esta. El siguiente versículo, por favor. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, Juan, ¿qué hacía? ¿Dar testimonio de quién? De la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿De quién? De la luz. ¿Y cómo lo damos? ¿Cómo lo damos? Hay dos formas de darlo, audible y visible. Audible es cuando lo proclamamos, como lo hago yo acá o como lo hace cada las mismo ayer. Y visible es cuando la gente ve tu vida. Somos los peores del barrio, de la cuadra. Cada rato nos llaman el celador para que la bajemos al volumen. Nos la pasamos cascándole a los chinos, nos la pasamos en las tiendas. O llevamos vidas desordenadas que no dan ninguna gloria a Dios. O la gente puede señalar en la calle diciendo, este es pecador, este es pecador. Yo le decía a alguien alguna vez antes de ser cristiano, si es para volverme como usted, prefiero quedarme como estoy. Así, porque yo no veía en él nada que me fuera atrayente. Yo decía, ese man, no veo nada que pueda cambiar mi vida, no veo nada que me interese en él. Y es una reflexión íntima de todos ustedes. ¿Realmente estamos dando un testimonio visible del Dios vivo? ¿Realmente la gente quiere que la vida de ellos sea como la vida de ustedes? Tenemos vidas llenas de gozo, llenas de alegría. Somos fieles, somos buenas personas, tratamos de ayudar, pagamos lo que debemos. O nos están golpeando allá en la puerta. En mi época eran los chepitos. Y todo el mundo sabía quién era el que no pagaba a tiempo. Llegaban allá los chepitos con su maletín y se paraban al frente. Y ya ese era un mal testimonio porque ya no le fiaban ni un calado. Porque ya sabían que el man no pagaba. Entonces esta es nuestra vida, que es la que da más testimonio. Y más nosotros, que nos venimos a la iglesia. Y nos venimos a la iglesia. Pero ¿qué tal nuestra vida delante de los demás? Y eso vino a hacer Juan, a dar testimonio de la luz que era Cristo. Y debemos recordar que nuestro trabajo no es hablar de otra cosa sino de Cristo, mis hermanos. Ustedes esperen el tiempo hablando de la Virgen, hablando de la misa, hablando de la iglesia, hablando de por qué sí o por qué no. No pierdan el tiempo en eso. La gente no necesita eso, la gente necesita un Salvador. Entonces, hablen de Cristo, como Juan lo hacía. Por favor, pon el siguiente versículo. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nosotros no somos la luz. Nosotros somos objetos en las manos de Dios que necesitamos hablar de la luz. Necesitamos a veces bajarnos de nuestra arrogancia, a veces teológica, a veces de conceptos, y tratar de ganar discusiones mentales con las personas.
Tratar de ganarle la discusión que por qué la Virgen no era virgen y por qué tuvo hermanos y por qué no ascendió y por qué no debemos creer en la Virgen o ganarle, eso no nos va a llevar a ningún lado. Son peleas teológicas. Déjenles yo a los teólogos, dediquémonos a hablar de Cristo, de su obra completa en su vida. ¿Qué es su obra? Su nacimiento, que vivió entre nosotros, su muerte, su resurrección. Eso es lo que tenemos que hablar de la luz. De eso se trata el cristianismo, de hablar de Cristo, no de ninguna otra persona. Vayamos un momentico al versículo clásico, Romanos 10, 13 al 15, por favor. Todos abramos las Biblias porque les va a coger el sueño. Romanos 10, 13 al 15, por favor. Y vamos a entender cuál es la misión de todos nosotros. Primero, la salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué necesitamos que la gente conozca? El nombre del Señor. ¿Y qué significa conocer el nombre del Señor? Creer que Él es todo lo que decimos ser. ¿Ustedes creen en todo lo que hablamos de Cristo? ¿Creen que Él es el Hijo de Dios, que vino en carne, que murió, que resucitó, que vendrá, que perdonó todos sus pecados? Jesús me decía, hasta que uno no entiende el verdadero sacrificio de Cristo antes de llegar a la cruz, uno no entiende nada. ¿Ustedes han entendido lo que le costó al Señor el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros? ¿Se han puesto a vislumbrar la agonía? ¿Se han puesto a vislumbrar la pasión de Cristo? ¿O simplemente venimos y miramos la cruz y nos saltamos el otro pedazo? Y esa agonía viene del monte de Getsemaní, cuando el Señor sudaba gotas de sangre, cargando el pecado que era sobre nosotros. Debemos vislumbrar un poquito más, no ser tan sencillos de pasar de alguna cena del Nuevo Testamento de una vez a la cruz. Debemos mirar la agonía de Cristo y lo que le costó a Él dar la vida por nosotros. Volvamos a nuestro versículo. Primero, debemos hablarles del nombre del Cristo. Siguiente versículo, por favor, Santi. Aquella luz verdadera, no. El de Romanos. No me la cambio, hermano, porque... Romanos 10, 13. Hasta el 15. Listo, el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo dirán sin haber quien les predique? Es muy curioso, y yo tengo ahí, les cuento esta. Yo pienso que si queremos que la gente sea salva, tenemos que hablarles de Cristo. Debemos orar porque su corazón se ablande. Pero a veces oramos por los familiares, pero no les hablamos. Oramos por la salvación de las personas, de los tíos, de los primos, de los abuelos, de los suegros, de los hermanos, de los amigos, pero no les predicamos el nombre de Cristo. Estamos perdiendo el tiempo, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Yo no quiero decir que esté mal orar, pero en vez de estar orando tanto, vayamos. Apliquémosles el Evangelio, hablemosles de Salvador, mostrémosles su pecado, que están viviendo una vida entebrenecida, que están en la oscuridad y que necesitan la luz que es Cristo. Eso es lo que es llevar el Evangelio. Siguiente versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué preciosos serían ustedes o nosotros si lleváramos el mensaje de salvación. Y si no los han enviado, pues yo los envío a que vayan y prediquen. Les digo, hermanos, prediquen. Debemos de estar en nuestras casas pensando que estando en nuestras casas sentados la gente se va a salvar. Que nos remuerda la conciencia de ver cuántas personas se van al infierno. Nos reunimos para hablar de fútbol, para hablar de que hoy América va a empezar a ganar. Nos reunimos para ver el partido, ¿sí o no, Chucho? Nos reunimos para almorzar, nos reunimos para celebrar el grado, para celebrar el cumpleaños. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que nunca nos paramos a proclamar de Cristo porque nos da miedo que nos vean rayado. Nos da miedo que nos digan, uy, ya llegó el aguafiestas. Nos da miedo que digan, no, la Meladrillos más bien yo no lo invito más a ningún lado. Mis hermanos, no tengan miedo de hablar de Cristo, que es el testimonio que nosotros debemos dar. No hay otra manera de vivir sino dando testimonio de Cristo. Listo. Versículo 10 al 13. ¿Y qué va a pasar cuando proclamemos el Evangelio? Va a pasar esto. Juan 1, 10 al 13, flaco. Ya me quedan 5 minutos para terminar, no se preocupen. Bueno, leámoslo. 10 al 13.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué pasa cuando proclamamos el Evangelio? Pues uno lo van a rechazar y otros lo van a creer. Acá Juan nos está diciendo, Jesús vino a lo suyo. ¿A qué se refiere a lo suyo? ¿Quién creó todo esto? Pues Jesús. Y Él vino a lo que había creado, a su creación, a decirle, oigan, vengan, arrepiéntanse de sus pecados y crean en mí para que tengan vida eterna. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Y más inclusive porque dice, a los suyos vino, a su pueblo, a ese pueblo de Israel que el Señor separó, a ese pueblo de Israel que le dio promesas. A esos vino. ¿Y qué hicieron los judíos? Pelar el diente y tratar de matarlo. Bueno, no tratar, hasta que lo mataron. Y no hay nada más triste que rechazar el Evangelio. Pero también no hay nada más triste que no lo proclamemos. Pero les tengo una buena noticia. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos los que hemos creído en Cristo. Somos hechos hijos de Dios. No somos hijos de Dios como todo el mundo dice que todos los 7 billones de personas somos hijos de Dios. Mentira. Mentiras. El creer en Cristo nos da derecho a ser hijos de Dios. A los que lo recibimos, a los que creemos en su nombre, a los que creemos que Él es un Dios poderoso que puede hacer todas las cosas, mis hermanos. Y yo les pregunto, para ir cerrando un poco, si Dios creó todo, póngale cuidado, habitó entre nosotros y hizo hombre para mostrarnos su amor y su misericordia, murió en la cruz por cada uno de nosotros, ¿será que no va a poder con los problemas de la vida que tengamos? ¿Será que le va a quedar grande ese pequeño problema que tienes? ¿Será que le va a quedar grande darle la bendición? ¿Será que le va a quedar grande a ese Dios que creó todo? Boticas, salgan y miren el cielo. Ayer cantábamos las aves del cielo y los peces del mar. ¿Será que le queda grande alguna cosa en su vida? Yo creo que es que tenemos poquita fe y no creemos tanto en el nombre de Jesús como debiéramos. Estaba muy pensativo sobre qué va a ser el 2022, porque el Señor me está llamando a que dé un paso de fe, a que deje de trabajar más y ponga un empleado en el local. Pero ¿saben qué? Me da miedo, porque pienso que Dios no es capaz de sustentar mi casa, pienso que Dios no es capaz de la universidad a mis hijos, pienso que Dios no es capaz. Y para vergüenza mía, se los confieso, me falta fe, me falta creer en el Dios omnipotente, en el Dios que es el dueño del oro y la plata. Me cuesta creer y dar ese paso de fe. Pero los animo a que no sean como yo, sino que crean en Cristo, que Él puede con cualquier problema o pecado que tengan. Simplemente confiésense, arrepiéntanse y vuelvan a Él. Eso es lo que Jesús quiere sobre nuestras vidas y lo que Juan nos ha enseñado. Versículo 13. No son hijos de Dios por herencia. O sea, muchachos, los que son hijos de los pastores, los que son hijos de los diáconos, no. Igual van para el infierno si no creen en Cristo. Ni de voluntad de carne. Por más que usted se esfuerce por alcanzar la salvación, nunca lo va a lograr. Por más que lleve mercados a los viejitos, por más que trate de ser buena persona, por más que venga a la iglesia cada 8 días y no ha creído en el nombre de Cristo, no está salvo. No es salvo. Porque no es por voluntad de corazón ni de voluntad de hombre. ¿Listo, mis hermanos? Y para cerrar, versículo 14. Juan nos repasa nuevamente todo lo que él ha dicho. Vamos a leerlo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos vuelve y nos ratifica todo lo que nos explicó, que ese Jesús, esa palabra, esa fuerza creadora para unos, era Jesús mismo, y vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Claro que la vimos. Yo no sé si se recuerdan cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Dios, ¿qué le dijo? Te vas a ver mi espalda. Pero le dijo, mi gloria es mi misericordia, mi gloria es mi gracia, mi gloria es mi verdad. Y Jesús nos dejó ver su gloria, su gracia y su verdad. Un versículo más adelante dice, nos ha dado gracia sobre gracia. O sea que si se acaba la gracia de hoy, mañana tendremos gracia. Y más gracia para seguir y seguir y seguir. ¿Y hemos visto su gloria? Yo la he visto en mi vida. ¿La han visto en su vida?
¿Pueden decir que son nuevas criaturas? ¿Pueden decir que todo lo pasado quedó atrás y todas las cosas son hechas nuevas? Porque esta es la verdad del cristianismo, versículo 14, que Jesús vino y habitó entre nosotros, que Cristo no es una aparición ni nada de estas cosas. El Dios invisible, omnipresente, omnipotente, eterno, invisible, se volvió visible y habitó entre nosotros. Y aunque no lo vimos, creemos en la palabra de Dios que nos muestra su vida y su obra y lo que Él hizo por nosotros. Recordemos que en 2 de Juan, versículo 2, el apóstol nos dice que si no creemos que Él vino en carne, no somos hijos de Dios. Necesitamos creer que Jesús fue un hombre, ascendió al cielo como hombre y vendrá como hombre. Esperamos que con esta predicación y con las que vienen, al final de Juan, podamos estar convencidos, los que ya hemos creído, volver a creer en ese Dios de toda la gloria, volver a mirar todos los atributos de Dios y volver a creer en Él. Y a los que no han creído, a los que no han puesto su fe en Cristo, los invito, hermanos, a que lo hagan hoy. Hoy es el día de la salvación. No endurezcan su corazón como lo hizo Israel y vengan a Cristo y vivan en la luz verdadera. Ese es el propósito de Juan con este libro y es el propósito de nosotros los predicadores, llevarlos a Cristo, a nada más. Por eso no nos paramos a contar historias fantasiosas, nos paramos a contar historias de nuestra vida, sino venimos a traerles al Cristo, al Dios verdadero. Amado Padre, Dios del cielo, Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo, Señor, por este maravilloso libro de Juan, Señor, donde entendemos, Señor, tu gracia, tu verdad y tu misericordia, Señor, donde entendemos qué fue lo que hiciste, Señor, y cómo el Dios invisible, eterno, omnipresente, el Dios eterno a través de la persona de Cristo vino y se encarnó, vivió entre nosotros y hemos podido ver su gloria, Señor. Oro, Señor, para que los hermanos, Señor, que están andando en oscuridad, Señor, puedan acudir a tu luz, Señor. Oro para que aquellos que no han creído y viven una vida en oscuridad puedan venir a la luz de la salvación que es Cristo Jesús, Señor. Y por los que hemos creído, Señor, y tenemos una comunión contigo, que este libro precioso de Juan, Señor, nos lleve al lugar santísimo y podamos nuevamente, como elegiste a la iglesia de Éfeso, volver al primer amor. Que ese amor brote nuevamente como cuando recién nos convertimos, Señor. Que queríamos contarle a todo el mundo las obras maravillosas que tú habías hecho, Señor. Te damos gracias por tu iglesia Torre de Refugio, Señor, por cada persona que está aquí, por los que están en YouTube, Señor, por los que se han venido desgajando, Señor, de este olivar, Señor, de esta iglesia, Señor, que está sustentada en ti, Señor. Para que ellos puedan volver, Señor, puedan recapacitar y puedan levantar su vista, Señor, y acordarse de ti, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, bendícenos, guárdanos y en el nombre poderoso de Jesucristo, el Verbo eterno, el Dios hombre, hemos orado. Amén y amén.